de la relación puede y debe, porque además se convierte en algo prescriptivo, es un mandato, durar tras años de convivencia y de ser posible toda la vida. Y eso está más que demostrado que no es posible y que ni siquiera es saludable. Entonces, a muchos niveles, en diferentes investigaciones, se ha ido encontrando específicamente cómo el amor va pasando por diferentes fases. De hecho, hay distintas teorías que explican el amor. Entonces, el amor va pasando por diferentes fases y, como he mencionado antes, al final llega a un estado de madurez y de equilibrio que es importante saber reconocer y que es importante ver como algo saludable para que todas estas cuestiones que estamos viendo, bueno, pues no interfieran en tu vida y en la vida de tu pareja o de las posibles parejas que vaya a tener en cualquier momento. Como mencioné antes, o sea, estos mitos, estas autoras lo engloban también como en 5 grupos, o sea, los que he ido mencionando: mitos sobre el amor romántico como única fuente de felicidad, o sea, el tener una cenicienta, el príncipe azul, todo lo que nos venden, todo lo que hemos aprendido. Justo hoy estaba leyendo, cuando estaba buscando algunas imágenes para poner, y decían todo lo que hemos aprendido y que nunca deberíamos haber aprendido, o sea, porque son cuestiones que están muy arraigadas precisamente en esta cultura machista, patriarcal. Entonces no deberíamos haber aprendido ni en un lado ni en el otro, precisamente por cómo lo vinculábamos antes hacia la emocionalidad y hacia el permiso que se da a las mujeres para ser emocionales y la prohibición que se da al hombre, en este caso, cuando hablamos de relaciones de pareja heterosexuales, para no mostrar sus emociones. Entonces lo agrupan en esta serie de categorías. El siguiente sería los mitos sobre el amor omnipotente, los mitos sobre la negación de la realidad, sobre la exclusividad y sobre el control, y englobarían o harían en conjunto, o aquí encajarían precisamente los mitos que hemos mencionado antes y algunos otros que, dependiendo de lo que reviséis, lo que leáis, pues podéis ver en diferentes denominaciones. Entonces se englobarían dentro de estas categorías. ¿Y qué ocurre? Que ya lo he ido mencionando brevemente con los mitos del amor romántico y los mitos sobre la violencia de género. Pues que hay una línea muy estrecha, muy delgada y muy peligrosa entre lo instaurados que están estos mitos sobre el amor romántico en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y ciertos mitos que existen sobre la violencia de género, en concreto en este caso con la violencia hacia las mujeres, como por ejemplo algunos que niegan que exista este problema de violencia contra la mujer. Y supongo que habéis oído hablar muchas veces cuando se dice, no, también hay violencia hacia los hombres. Sí, bueno, pero la diferencia es que a los hombres los asesinan principalmente otro hombre y no es su sexo contrario. Entonces, negar que existe este problema, también decir que el problema de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, es algo marginal, que pasa solo a algunos tipos de mujeres con unas características específicas. Por eso yo veo tan peligroso el dar perfiles o prototipos que, si bien son necesarios para que nos podamos ordenar, también suponen un peligro. Me imagino que Cintia, como abogada, luego os va a mencionar también, a la hora de, bueno, si a nivel legal no te encaja con el mito, pues entonces las decisiones, y aquí en nuestro país, bueno, tenemos algunas decisiones que se han tomado sobre determinadas cuestiones vinculadas a violencia contra la mujer, que son lamentables y que precisamente están basadas en todo esto que venimos mencionando. Era justo lo que estaba hablando ahora, esos mitos, esas creencias sobre los maltratadores y las mujeres maltratadas, y también los mitos sobre la importancia del problema. O, por ejemplo, esto está muy vinculado con minimizar la violencia psicológica y decir que, bueno, pues que esa no es tan importante, que lo importante es el golpe y lo importante es el daño físico. Cuando, por ejemplo, yo en terapia, atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, la inmensa mayoría lo que reporta o lo que refiere que les duele más y que va a ser más difícil de solucionar es justamente esta violencia psicológica, esta violencia emocional, esta violencia que es mucho más imperceptible y más difícil de medir. A raíz de esto, bueno, y de diferentes conversaciones, conexiones con distintos integrantes del grupo de investigación, y bueno, porque yo he trabajado durante mi vida profesional con mujeres víctimas de violencia y también con agresores, fue que empezamos a pensar en el posible vínculo que podía existir entre estos mitos del amor romántico y la violencia de género, y de ahí surgió el proyecto que han mencionado al inicio y que estamos, bueno, ya próximamente vamos a empezar a difundirlo con las publicaciones y haremos también eventos
para dar a conocer los resultados, en la que empezamos a cuestionarnos todo esto que he mencionado y además trabajamos con este modelo que tenéis aquí a la izquierda, que es el modelo piramidal de la violencia contra las mujeres. Este modelo es muy interesante también y nos habla en esta línea central que está pintada con flechas moradas, o sea, como ellas la denominan, la autora, como la zona oscura, o sea, la zona oscura en la que nos vamos moviendo en estas variables que están implicadas y relacionadas en la violencia de género y que, bueno, pues suponen diferentes aspectos de los que hemos estado viendo y cómo se entrelazan y funcionan para, bueno, pues justificar determinadas manifestaciones de violencia con base en estos mitos, con base en los estereotipos, con base en los roles de género. Por eso nos interesó mucho trabajar la masculinidad. Además, lo ampliamos porque, si habéis dado cuenta, yo he estado hablando casi todo el tiempo de parejas heterosexuales porque la mayor parte de la investigación que hay al respecto sobre amor romántico principalmente está centrado en este tipo de pareja y hay alguito, pero muy poco, sobre parejas que no son heterosexuales. Entonces, en nuestro trabajo, que ha sido en esta primera fase, ha sido un trabajo cualitativo en el que hemos hecho entrevistas a personas heterosexuales y a personas LGBTIQ+, o sea, para tener como un panorama mucho más amplio o acercarnos al panorama que puede haber dentro de estas otras parejas que no entran dentro de esa heterosexualidad obligatoria que he mencionado que había en algunos de los mitos. Y bueno, pues adelanto así cortito que lo que estamos encontrando lamentablemente es que estas parejas están reproduciendo los modelos de las parejas heterosexuales. Entonces, sí que tenemos un trabajo importante hay que hacer para empezar a romper con todos estos mitos del amor romántico que estaba mencionando, porque nos ayudará mucho a poder identificar y a poder generar otras formas de relacionarnos en pareja. Entonces, creo que es importante también considerarlo y bueno, en otra ocasión podremos compartir cuando ya tengamos más resultados de esta investigación, qué ha sido o qué es lo que estamos encontrando. También pensamos, porque empezamos en Lima, o sea, para acotarlo, pero en algún momento pues también el deseo y la ilusión es de generalizarlo y de hacerlo mucho más amplio. Yo voy a ir cerrando ya por aquí, sí dejándolo un par de recomendaciones. O sea, si alguien quiere me puede escribir a mi correo porque sí es cierto que hay mucha información y también como bien a veces puede resultar confusa. Este libro que yo tengo a mi derecha, que se llama La violencia contra las mujeres, el amor como coartada, es precisamente de estas autoras que yo he ido mencionando a lo largo de mi presentación y en las que nos hemos basado bueno, pues para iniciar esta investigación, porque ellas llevan bastantes años trabajando en estos temas y son las creadoras del modelo que he presentado al final. Y es bien interesante porque desde la psicología da una aproximación bien cercana y fácilmente comprensible bueno, pues a este acercamiento al amor y a los mitos del amor romántico y cómo se han ido utilizando, cómo se utilizan para seguir manteniendo esa posición de subordinación, porque además los mitos no son de igual cumplimiento si eres hombre o si eres mujer. Y bueno, tenemos también aquí, pues, podéis seguir a Emma y yo, que también tiene, o sea, aquí en Perú, se cuestiona y también con un lenguaje muy sencillo y se cuestiona todas estas cosas y otras más vinculadas con violencia contra la mujer y violencia de género y en un nivel mucho más gráfico, porque a veces es importante también hacerlo desde historias que sean más gráficas. Pues a mí me gusta mucho Lola Vendetta, o sea, que tiene también una serie de libros, eh, como os digo, con imágenes que, bueno, pueden ser interesantes. Y también os recomiendo mucho leer a Simone de Beauvoir, porque ella ya hace muchos años en sus libros y en todo el trabajo que ha ido haciendo, pues ya se planteaba todas estas cuestiones. Y bueno, pues ella tiene frases como que ¿qué tendría el príncipe encantado que hacer si no tuviera que despertar a la bella durmiente? Y vinculado con esta última parte que os decía de abordar también los mitos del amor romántico en parejas no heterosexuales, pues ella planteaba como que la homosexualidad es tan limitante como la heterosexualidad. El ideal debería ser ser capaz de amar a una mujer o un hombre, a un ser humano, sin sentir miedo, moderación u obligación. Y yo creo que es como un buen cierre para precisamente ver la necesidad de, como he mencionado al final, generar otros modelos de relacionarnos, empezar a desterrar estos mitos del amor romántico, bueno, pues para conseguir efectivamente que podamos amar libremente a quien queramos
y como queramos. Y bueno, me queda dar las gracias, aquí está mi correo por si alguien quiere hacerme alguna pregunta después de finalizado o quiere que le dé alguna información más, y por mi parte he terminado. Muchas gracias por su excelente ponencia, estimada Noelia. Nuestra segunda mesa estará a cargo de Cintia Silva con el tema Violencia en las relaciones de pareja y su regulación en el Perú. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Sí, la escuchamos y la vemos muy bien. Excelente. Entonces voy a tratar de compartir. Sí se puede ver, ¿no? Bueno. Sí, podemos visualizarlo correctamente. Muy bien, gracias. En principio, agradecida por la invitación de las organizaciones que han abierto esta plataforma para poder intercambiar con especialistas en materia de violencia un tema que está sumamente vinculado, que es el del amor romántico, ¿no? Independientemente de las enseñanzas que hayamos tenido en el marco de nuestra socialización, los mitos que ha muy bien delineado Noelia, pues estos tienen una raigambre en los casos de violencia y tienen también representaciones tradicionales y también y progresistas, digamos, o de avanzada, tanto en las decisiones de operadores y operadoras de justicia a cargo de estos casos como en las normas, ¿no? Entonces, en mi presentación, en una primera parte, voy a abordar algunos ejemplos extraídos de resoluciones acerca de decisiones en casos emblemáticos, en casos mediáticos en esta materia, todas de relaciones de pareja que iniciaron como relaciones románticas, ¿no? Y que luego terminaron en hechos de violencia denunciados y de una relevancia pública. Usualmente por la mala actuación de los operadores y operadoras de justicia. Luego de ello voy a hablar justamente de la regulación peruana en materia de violencia basada en género, en particular contra las mujeres y en relación de parejas. Entonces, hay, como les decía, una primera parte en la que vamos a abordar cómo el derecho patriarcal se pone de manifiesto a través de decisiones respecto de casos de violencia y entonces cómo se sanciona o no la violencia de género cuando se da en parejas, y cuando decimos en parejas hablamos de casos de violencia contra las mujeres. El primero es el caso Arlet Contreras, que es muy conocido, y aquí simplemente sin entrar en mucho detalle que no corresponde, porque la vida de estas mujeres, de las tres que voy a presentar, ha sido bastante manoseada públicamente, y creo que es lo que tenemos que evitar. Ellas han, por lo menos las dos primeras, han liderado un movimiento social que ha sido valiosísimo, ¿no?, para los avances en materia de justicia, ¿no? Creo que les debemos los últimos avances a nivel de políticas públicas en materia de justicia frente a casos de violencia, tanto a Arlet Contreras como a Lady Guillén, como a Heidi Ágreda, ¿no? Lamentablemente ya las dos primeras son sobrevivientes, ¿no?, defensoras de derechos sobrevivientes, y en el caso de Heidi Ágreda, pues es fallecida, no, víctima de feminicidio. Entonces, pese a que son casos mediáticos, que son clarísimos, lamentablemente o no han obtenido justicia o están entonces en impunidad, se mantienen en impunidad, o han obtenido una justicia parcial, ¿no? O también, bueno, en el último caso donde ha sido innegable la demanda social, la indignación social, ha movido a los operadores de justicia pues a leer como corresponde, bajo el enfoque de género, el caso, ¿no?, de Heidi Ágreda. En esta oportunidad no voy a compartir el de Heidi Ágreda,
voy a compartir el de, primero, como les digo, Arlet Contreras, en la primera sentencia que condena al denunciado por lesiones leves, ¿no? Lo que se sostiene es que no había un dolo feminicida, no había una intención de matar a la agraviada, ¿no? Cuando habían imágenes del ataque, ¿no? Del ataque que cometió, que perpetró este hombre, Adriano Pozo, en contra de ella, imágenes que fueron propaladas a nivel nacional, ¿no? Y que fueron básicamente las que han sostenido este caso, ¿no? Porque de no existir esos videos, de seguro Arlet Contreras sería una mujer que pues llevara su lucha por justicia sola, ¿no? Tiene el apoyo de la sociedad porque hay una convicción en cuanto a que ha sido una mujer pues víctima de violencia, sobreviviente de violencia. Entonces, en un caso como ese, pues tenemos un razonamiento de 3 jueces, ¿no? Jueces de primera instancia, de juzgamiento de casos de violencia, ¿no? Jueces penales serán en ese caso, que señalan que no hay ningún odio, rencor al género de la mujer, por eso es que no había feminicidio, tampoco había ningún hecho de violencia pues, con móvil discriminatorio, porque pues este señor, Adriano Pozo, ha participado en la comunión de los roles conjuntamente con la pareja, ha compartido actividades comunes con las mujeres, ¿no? Y entre otras cosas se ha puesto a lavar platos, ¿no? Entonces por eso es que él no puede ser un feminicida. Luego se dice que no, la intención permanente de este señor era expresarle a la agraviada que quería formalizar su relación de matrimonio, no obstante, tenían un corto periodo de enamoramiento. O sea, es más bien ensalzar, ¿no?, las intenciones que tenía este señor, aun cuando tenía una relación corta. Esto es una expresión alrededor de un caso de violencia, de tentativa de feminicidio y tentativa de violación sexual, ¿no? Con impactos graves físicos en ese momento y psicológicos que han tenido secuelas a la fecha, ¿no? Sin embargo, hay una invisibilización de esa gravedad, de ese impacto en la vida de la víctima y pues se romantiza desde la instancia judicial estos hechos y se habla de esta pretensión de formalización de la relación en matrimonio y dice incluso pese a un corto periodo de enamoramiento, ¿no? No son actos de desprecio del género por cuestiones económicas, al contrario, quien tenía el poder en ese aspecto era la agraviada, de manera que no se puede predicar que el acusado tenga animadversión a la figura de la mujer. Trata de compartir roles que comúnmente en una sociedad machista con preceptos androcéntricos pueden ser atribuidos a mujeres como naturales o biológicas. Todo el tiempo tratando de justificar estos hechos de violencia que son innegables, que son clarísimos, ¿no?, con este tipo de afirmaciones. No podían decir entonces en ese momento que no había un hecho de violencia, ¿no? Entonces estaban tratando de negar la gravedad. No se está ante una eventual agresión sexual por un desconocido, ¿no? O sea, ella también denuncia tentativa de violación sexual y lo que se quiere negar entonces con una complacencia, ¿no?, por parte de estos jueces y jueza respecto del denunciado, no es un desconocido. Entonces detrás está, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de violación sexual porque sostuvieron un breve periodo de enamoramiento, lo cual seguramente ya le da licencia para acceder sexualmente a la agraviada, ¿no?, a quien denuncia que la han obligado, la han sometido a un acto de violación sexual. Incluso, dice, y que incluso habían acudido al hotel 3 veces. Ahí también yo creo que más especialistas que yo en análisis del discurso
quienes pertenezcan a las ciencias sociales, que podrían dar cuenta de la connotación que puede tener el incluso habían acudido al hotel 3 veces, ¿no? Lo que fue para mantener relaciones sexuales y otras no, ¿no? En la noche anterior estuvieron en el mismo hotel. O sea, no sé si esto les recuerda a una reciente sentencia también absolutoria de un caso de violación sexual de Ica, en que se habla, o sea, allí se centra el asunto en la ropa interior de la agraviada. Entonces, son cuestiones que son para la investigación penal por una violación sexual absolutamente irrelevantes, ¿no? Los delitos sexuales tienen que ver con el consentimiento, no con las relaciones previas, o sea, con la nulidad, vicio o ausencia completa del consentimiento. No estamos hablando de si está o no en una relación, de las veces que han ido o no al hotel, de la ropa interior que lleve o no. Entonces, aquí también hay, o sea, junto al amor romántico, como se ha dicho antes, hay una serie de mitos, una serie de elementos constitutivos del amor romántico. Uno de ellos es que pues hay una disponibilidad sexual de la mujer, ¿no? Porque tiene que responder lo que antes en el derecho civil, ¿no? De familia se llamaba el débito sexual. Si estás casada, entonces corresponde que le cumplas a tu esposo, ¿no? No importando si estás dispuesta o no a tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el amor, ¿no? Lo puede todo, lo soporta todo, entonces aunque estés molesta, aunque estés resentida, pues tienes que estar dispuesta a tener relaciones sexuales porque es tu marido, tu pareja, ¿no? Luego hablan del resentimiento percibido en las declaraciones de la agraviada, sin duda le restan credibilidad. Aquí es bien importante, o sea, contextualizar esta afirmación, porque hay un elemento de un requisito de credibilidad del testimonio de las víctimas, ¿no? El testimonio de las víctimas es válido y es prueba cuando tiene 3 elementos, 3 características. Las 2 primeras pueden ser la persistencia, ¿no? Es decir, que haya un testimonio coherente, sostenido, no tiene que ser exactamente igual, pero sí coherente, sostenido. El segundo es que haya un elemento de corroboración alrededor, ¿no? Que sostenga también esa declaración. Por ejemplo, ella testimonia que pues lo han intentado violar, o que la han violado, o que la han tratado de matar. Tiene que haber alrededor un elemento como por ejemplo un video, como por ejemplo un certificado médico legal o incluso una pericia psicológica. Si hablamos de este tipo de casos, las pericias psicológicas generalmente son los elementos de prueba que nos van a ayudar a acreditar, a corroborar esta declaración de la víctima por mucho tiempo que haya pasado, porque usualmente las huellas perdurables de la violencia lamentablemente van a quedar en la víctima y va a ser a nivel subjetivo, ¿no? Entonces, el contexto de esto es que hay una serie de ataques alrededor de la denuncia, una serie de represalias, presiones, en contra de la denunciante, en contra de Arlet Contreras. Y estos se concentraban especialmente al momento en el que ella tenía que dar declaraciones, ¿no? Tanto en el juzgado, en la fiscalía, etcétera. Entonces, o también había una estrategia que perpetraban, ¿no? Que era la de publicar en redes sociales una serie de ataques o videos, le robaban el celular, le dejaban amenazas en la puerta de su casa,
Entonces ella llegaba a declarar de manera, o sea, como crispada, nerviosa, ¿no? Y eso es lo que identifican como resentimiento. ¿Cuál es la tercera característica que tiene que tener la declaración de la víctima? Que sea dada por una persona que no tenga animadversión, conflictos previos con quien ha denunciado, ¿no? Entonces allí la estrategia era invalidar la declaración de la víctima a través de la muestra, entre comillas, ¿no? De que hay un resentimiento, un conflicto, una animadversión por parte de la sobreviviente declarante. Entonces, es importante allí decir que en principio son conflictos previos, no durante. Porque por supuesto, en el marco de una denuncia y con todos estos elementos que les estoy compartiendo, definitivamente pues allí no hay armonía, ¿no? Ahí hay una serie de sentimientos, ¿no? Que además están muy, o sea, que afectan a la propia víctima, adicionalmente al hecho de violencia original y que lleva a la denuncia. Entonces, esto, por mucho que sea una estrategia que pueda tener resultados, no tiene un asidero en cuanto a la invalidez, ¿no? O el cuestionamiento del testimonio de la víctima. Entonces, aquí hablamos de un análisis probatorio, no dice donde se comprueba que al no existir verosimilitud, porque eso es lo que querían, ¿no? Decir que no hay verosimilitud, ella presenta un ánimo negativo, ¿no? De los cuales es establecido de la experiencia directa del suceso traumático, ¿no? Después de la experiencia directa. Entonces, evidentemente, después, con todos los ataques que hay, ha habido un ánimo ni siquiera es un ánimo negativo, sino la manifestación de afectación por todo lo que venían haciendo alrededor, ¿no? Aún así, antes de, que era donde correspondía el análisis, o sea, antes de la denuncia no había ningún antecedente de violencia, incluso ella no denuncia nunca porque no hay un acto expreso de violencia. Habían algunas otras manifestaciones de control, de celos, ¿no? De manipulación, pero nunca una manifestación de violencia expresa que la hubiera puesto en alerta. Por lo tanto, se cumplían las tres características, requisitos de la declaración, por lo cual la declaración de esta denunciante, pues quebraba la presunción de inocencia del imputado. La sola declaración. Cuando hablamos del caso Lady Guillén, que es otro de los que inspira el movimiento Ni Una Menos, el segundo que inspira el movimiento Ni Una Menos, en este caso hay hechos de violencia física extrema con lesiones que generan marcas perdurables, marcas, o sea, huellas, cicatrices, ¿no? En el rostro. Y además también hay pues un impacto psicológico fuertísimo porque ella es retenida, ¿no? Dentro de su domicilio, el domicilio que comparte con quien es su agresor en ese momento, y la mantienen a ella encerrada, ¿no? Golpeándola, generándole un corte en la ceja, golpeándola con los puños en el rostro, y ella termina pues con el rostro desfigurado. Ella denuncia y cuenta los hechos, cuenta que ha sido retenida contra su voluntad en su domicilio y se descarta, ¿no? En principio se condena a este señor por también lesiones. Sí, por lesiones y no por secuestro, por lesiones leves y no por secuestro, cuando de la descripción del relato de la agraviada se podía, o sea, en la medida que la tienen retenida contra su voluntad en un espacio que por mucho que sea su domicilio, es un espacio del que ella quiere escapar porque justamente en ese espacio es que le están
la están golpeando, ¿no? Le están atacando, pues eso no es considerado y se dice que, que se descarta el secuestro por dos cosas, ¿no? Primero, porque era su casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo la van a tener secuestrada en su casa? Y segundo, porque no había la intención de privarla de libertad, sino solo de golpearla, ¿no? Solo de atacarla físicamente. Y luego se dice, esto es una consecuencia de la situación y conflicto conyugal que devino en agresión y la limitación se da con posterioridad a ello, ¿no? La limitación de desplazamiento. Entonces, aquí lo que podemos ver es que se invisibiliza una situación gravísima, porque el secuestro es una situación gravísima. O sea, todos tenemos libertad de tránsito. Todos tenemos derecho a desplazarnos por donde querramos. Nadie tiene la suficiente autoridad para prohibirnos desplazar donde nos parezca mejor, ¿no? Y por hechos de violencia es una situación más bien agravada, porque se usa la violencia para mantenerla en ese... O sea, es un secuestro con violencia, ¿no? El hecho allí es que esto no se considera, como decimos, justamente por estar pensando detrás que estamos ante una relación de pareja. A una pareja no se le obliga a estar a mi lado. Las parejas están juntas, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que está en el razonamiento, en el sentido común, desde un sentido común prejuicioso, por supuesto, con estereotipos de género que pretenden validar, sustentar que las mujeres tenemos que soportar el maltrato, ¿no? Pase lo que pase, contra todo y contra todos, ¿no? Y el amor pues todo lo soporta, todo lo aguanta nuevamente, ¿no? Esto deviene entonces en primero una condena de lesiones leves y una condena de 4 años de pena privativa de libertad, con lo cual el señor sale libre porque le dan una suspensión de la pena. Lady Guillén interpone un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y la Corte Suprema corrige esa primera sentencia y lo condena por lesiones graves, descarta nuevamente el secuestro, pero lo condena por lesiones graves a 7 años, ¿no? Y ya en esos 7 años, o sea, este señor está en la cárcel por estos 7 años, ¿no? Nuevamente ese es un caso que es mediático, ¿no? Es innegable, y por eso, o sea, y lo recalco porque si no fuera que es mediático, si no fuera que tenemos elementos irrevocables, ¿no? Para poder tener la claridad que estamos ante casos de violencia generada por la pareja, entonces esto se hubiera pasado por alto. No estaríamos frente a la misma historia, frente a los mismos resultados. En el caso de Misui Chávez, que es un caso de Piura, puse la imagen porque aquí justamente hay una declaración bien reveladora, ¿no? De este tipo de relaciones. ¿Quién en esta vida no ha podido realmente sentir amor y cariño? ¿No? Este es un caso en el que este señor ataca a Misui en la puerta de un hospedaje donde le propina golpes con los pies en la cabeza, la tiene desnuda porque la arrastra dentro del hotel, donde la desnudó para humillarla porque entendió que ella estaba conversando o estaba en algún asunto, entre comillas, con el hotelero, con el administrador, el encargado del hospedaje, ¿no? Y entonces frente a eso la encuentra, le recrimina por ello y la desnuda frente a él, ¿no? Arrastrándola desnuda desde el lobby del hospedaje hasta la vereda, hasta la calle. No sé si han visto la película Te doy mis ojos, donde también hay un ataque similar en el que el agresor despoja de la ropa a la esposa y la deja afuera o sea, tiene como un balcón, la deja afuera, cierra sus mamparas, ¿no? Y la deja expuesta, desnuda. Lo mismo en este caso, solo que además este señor le propina
golpes con los pies en la cabeza, ¿no? Y este ataque dura un tiempo considerable. Todo esto es registrado en una cámara de seguridad durante todo el tiempo que sucede, y se ve claramente cómo el ataque incrementa la intensidad, ¿no? Este señor es intervenido por la policía y es dejado en libertad. Luego, lo que llega a pasar es que el caso trasciende justamente por el video, lo mismo que pasó en el caso Arlet Contreras, ¿no? Por el video, y por el video es que recién se genera una indignación, ¿no? Social y de las autoridades centrales, que buscan que haya una actuación lo más pronta posible. Lo que sucede aquí es que, si bien lo intervienen, este señor, pues no, en realidad no hay una reacción acerca de los hechos de violencia en ese momento y lo dejan libre. Este señor desaparece con la agraviada, ¿no? La agraviada además estaba en una situación de dependencia de drogas que además este señor le proporcionaba. Por lo tanto, ella no quería, ya que estaba con él y que estaba, o sea, que había escapado con él, no tenía la menor intención de regresar o de denunciarlo, ¿no? Pese a que había sido atacada a ese punto. En el examen médico legal, que es además un examen de observación superficial, no hay mayores consecuencias, no hay mayores conclusiones en el informe, porque no se ve el ataque en el cuerpo, ¿no? El ataque se da en la cabeza. Y no hay tampoco un pedido de que haya un examen, no sé, pues de una tomografía o algo que nos pueda dar claridad acerca del daño que se le ha ocasionado más internamente. En este caso, entonces, o sea, el problema principal se da porque no se establece que corresponda a una prisión preventiva contra este señor, porque lo único que habían valorado era el certificado médico legal, que indicaba pocos días de descanso médico y de incapacidad, ¿no? Y esto, como les digo, es porque ese examen consiste solamente en la observación superficial del cuerpo, y en el cuerpo no había golpes, no había hematomas, solamente en la cabeza. Luego, también lo que sucede es que por lo que no hay un señalamiento acerca de la gravedad del ataque, se le imputa lesiones leves. Y con lesiones leves, por la pena que es baja, se le da pues libertad en el momento. Cuando quieren actuar, porque se dan cuenta que hay una serie de antecedentes y que esta mujer está realmente en riesgo al lado de este hombre, no hay manera de sacarla, ¿no? Porque ella es una mujer adulta y ella decide su vida, etc. Pero estaba también, pues, estaba totalmente en una situación, en una condición de dependencia, ¿no? Tanto por las sustancias como también por la relación que tenía con este señor. Entonces no quería separarse de él. Ya los llegaron a encontrar varios días después, los llevaron a encontrar y ella no estaba dispuesta a separarse de él, ¿no? Entonces, como cuando los operadores no actúan como corresponde en el primer momento, pueden afectar la situación de la víctima, no solamente porque están en riesgo de muerte, porque el agresor la va a secuestrar, ¿no? Físicamente, sino porque pueden estar en una situación extrema de dependencia emocional, lo que han llamado, para el caso de sodalicios, el secuestro psicológico, ¿no? Entonces, hay la necesidad de no pasar por alto, de no pasar por agua tibia estos casos, porque son casos de pareja, porque son casos de alcoba, porque son casos de que solo le corresponde a los dos solucionar. O sea, estos casos ya, por mucho que sean, o sea, por mucho que las mujeres estén en un marco de relación basada en el amor romántico, ¿no?
ya el Estado tiene toda la obligación, todo el deber de involucrarse cuando hay riesgo para la vida, para la integridad, ¿no?, de la víctima y a veces también de personas dependientes de ella. Entonces, en este caso, no hablamos de lesiones leves, hablamos de tentativa de feminicidio, y eso es porque el ataque se dirige a una zona que pone en riesgo la vida, que es la cabeza, ¿no? Si fuera pues que es un patadas en el brazo, es otra cosa, ¿no? Pero hay un riesgo y se genera entonces ese ataque, o sea, se ataca la cabeza y no partes del cuerpo, porque tampoco es que va a haber... tampoco es que va a haber huellas en el cuerpo, ¿no? Luego también el ataque crece en intensidad, ¿no? Y esto solo se detiene por intervención de terceros, por intervención de policías que llegan a justamente reprimir este acto de violencia. Si fuera que no hubieran intervenido, entonces esto hubiera tal vez tenido consecuencias fatales, ¿no? Luego, ¿qué dice el 108B, que es el artículo Código Penal de feminicidio? Que la mujer es atacada por su condición de tal y que este ataque entonces significa, ¿qué significa la condición de tal, no? Cuando un ataque se da por incumplimiento de los estereotipos de género. En este caso, estamos en una clásica situación de control e imputación de una supuesta infidelidad propia de una relación basada en la exclusividad, en la fidelidad, etc. Más allá de que esto sea verdad o mentira, ese no es el punto. El punto es que no corresponde responder con violencia a una sospecha de infidelidad, ¿no? Porque eso finalmente es el ejercicio de la autonomía de las personas. Y si esto, incluso si esto hubiera sucedido, pues lo que, o sea, bajo ningún término está justificado el uso de la violencia para reprimir esa supuesta infidelidad. En los antecedentes que habían de violencia también eran un elemento que nos podía dar luces acerca de este hecho como feminicidio, ¿no? Ellos eran ex convivientes y justo la prueba de ello, de que no eran solo enamorados, digamos, ¿no? O que recién estaban en una relación, era que habían denuncias previas de violencia contra ella y contra su mamá, o contra la casa de su mamá, en marzo y julio del 2015. O sea, hay dos denuncias por hechos de violencia previos que estaban también en la policía. Luego se habla de crueldad y ensañamiento, porque este señor la expone públicamente desnuda, ¿no? Y esto es un acto de humillación pública, y el ataque físico además dirigido a la cabeza y que se incrementa en intensidad con el impacto de generación de sufrimiento que esto pues se ha producido, que esto produce en Missouri, ¿no? ¿Cómo se debe sancionar? Tenemos la ley 30364, el Código Penal y normas procesales conexas. En principio, aquí hay que decir que... Los tipos de violencia sancionables son la violencia psicológica, sexual, física y patrimonial. Cuando hablamos de contextos de violencia, son necesarios ubicar en la violencia familiar o entre integrantes del grupo familiar contra una mujer por su condición de tal, es decir, por esta desobediencia al mandato de género, que pueda ser de exclusividad, de fidelidad, de sumisión, ¿no?, de servicio. Luego también la coacción, hostigamiento o acoso sexual que se dé con estos elementos que ya he señalado, el abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, y cualquier otra forma de discriminación independientemente de una relación conyugal o de convivencia. Entonces, la violencia de género tiene a una mujer como víctima, pero el sujeto activo puede ser cualquier persona,
¿no? A una mujer además en su diversidad. También podemos hablar de mujer trans en el caso que sea atacada por haberle impuesto mandatos sociales de género correspondientes a lo femenino, ¿no? Y que ella los haya incumplido. Puede cometerse contra enamoradas, y cuando es contra enamoradas, será una violencia que se enmarque en coacción o en cualquier forma de discriminación, dependiendo de los hechos que ocurran. Tenemos una serie de manifestaciones de la violencia contra las mujeres basada en género que están reconocidas en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, y que se pueden dar también en relación de pareja, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Por ejemplo, el feminicidio, la violencia en relación de pareja, que es la primera y la más frecuente, denunciada más frecuente, ¿no? También tenemos la violencia obstétrica, la violencia por orientación sexual también se puede dar en relaciones de pareja, la violencia y la tecnología de la información y comunicación también se puede dar en relación de pareja contra mujeres migrantes, mujeres privadas de libertad o con discapacidad. ¿Qué hacer cuando hay un acto de violencia, ¿no? Hay que acudir a un centro de emergencia mujer, hay que llamar a la línea 100, escribir al chat 100, acudir también a la, no también, sino podemos acudir, si no vamos al centro de emergencia mujer, a la Defensa Pública de Víctimas, que es del Ministerio de Justicia y que tiene una oficina, que tiene oficinas, digamos, en todo el Perú. Luego podemos denunciar y exigir la aplicación de la Ley 30364 y su reglamento, o sea, denunciar ante la policía, ante el Poder Judicial, o sea, el juzgado, ¿no? O ante la Fiscalía de turno. ¿Ya? En todos los casos hay la obligación de recoger la denuncia. No me pueden cuestionar de entrada que no lleve pruebas, que no, no sé, pues, que no me creen, ¿no? O que no me corresponde denunciar. Si hay una denegatoria de recibir la denuncia, se puede denunciar justamente también al policía o al fiscal que no quiera recibir la denuncia, ¿no? Esto a través del artículo 378, esto es un delito de parte de la policía el no querer atender, ¿no? Denegación o deficiente apoyo policial. También hay rehusamiento de el 377, también tiene que ver con rehusamiento u omisión de funciones. La denuncia se hace, como les decía, ante la PNP, ante el juzgado, también ante la Fiscalía de turno. Cuando son víctimas menores, se denuncia ante la Fiscalía de Familia. Cuando se trata de delitos, se denuncia ante la Fiscalía Penal. Lo pongo aparte porque hay algunos casos, los menos, que no son delito. Ahora la mayoría de casos son delito porque estamos ya frente a una política criminal que sanciona penalmente como delito hasta los más mínimos hechos de violencia. Y por eso es que existe desde el 2017 el delito de agresiones, que califica como delito los hechos de violencia que puedan estar dentro de, por ejemplo, violencia física, cuyo examen médico diga de 1 a menos de 10 días. 1 es bien poquito, ¿no? Es un hecho de violencia física leve. Sin embargo, puede ser calificado como delito porque estamos frente a no solamente el ataque al cuerpo, a la salud de una mujer, sino también el ataque contra la igualdad y no discriminación, ¿no? Y, por supuesto, lo que engloba esto es la vida libre de violencia, que ha sido recientemente reconocida por el Tribunal Constitucional como un derecho constitucional de las mujeres, porque los hombres no tienen derecho a la vida libre de violencia, no, sino porque históricamente se ha propiciado, se ha llevado a cabo hechos de violencia contra las mujeres, y no solo eso, sino también que se ha justificado que así sea. Y además tenemos una larga historia en la justicia peruana de decisiones como las que he detallado en la primera parte de mi exposición. No se requiere formalidades ni DNI, no se exige la presentación de medios probatorios, tampoco hay que
tampoco me tienen que dar a mí la ficha de valoración del riesgo para que yo la llene. La llena el policía, el fiscal, el juez, la jueza que reciba mi caso, ¿no? Que reciba mi denuncia. Yo no la tengo que llenar. Y entonces también aquí hay que hacer incidencia al tiempo de emergencia sanitaria. Se aplica el decreto legislativo 1470, con lo cual mi denuncia puede entrar hasta por WhatsApp, puede entrar por correo electrónico, puede también emitirse mi medida de protección en principio de inmediato, ¿no? En cuanto yo vaya a la comisaría, me tienen que atender inmediatamente, o cuando yo llame, tienen que pasarme con un policía que me pueda tramitar la denuncia, que a su vez se comunique con el juez o la jueza, y que el juez o la jueza por la vía más célere emita una medida de protección con la información que yo le dé, únicamente la información que yo le dé, ¿no? Entonces yo me imagino que ya debe estar pasándose mi tiempo, ¿no? Por eso ha aparecido por ahí alguien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me queda? Estimada Cintia, tiene 2 minutos más para poder Ya, concluir. entonces solamente quisiera compartirles lo de las pruebas, que en principio tiene que, lo que les decía a propósito de los casos anteriores, ¿no? La declaración de la víctima puede ser prueba si pasa por estos requisitos y es prueba plena y puede servir para condenar a un agresor cuando es corroborada, cuando es coherente y sostenida, ¿no? Cuando no hay conflictos previos, ¿ya? Y esos conflictos previos no pueden ser, pues, denuncias de violencia o denuncias de ataques sexuales, porque eso también nos pasa, ¿no? Las relaciones de pareja pueden tener, pueden tener repetidas denuncias, y no por eso no me van a creer, y no por eso mi declaración no vale, ¿no? Sino que tengo que, como operador de justicia, como operadora, jueza, sobre todo las juezas que tienen que valorar estos elementos probatorios, ¿no? Tanto a nivel de protección como a nivel de sanción, tiene que considerarse que estos son requisitos que no son absolutos, tienen que ser considerados en su contexto. Entonces, ¿qué son las pruebas? Todas las que ofrezcan las partes, ¿no? Y las que de oficio considere el juzgado de protección o la fiscalía penal. Importante sobre el juzgado de protección y sobre las medidas de protección, que no tienen que probar, o sea, la víctima no tiene que probar que que el hecho sucedió. Ese no es el momento para probar que el hecho sucedió. Lo que tiene que probar la víctima sobreviviente es que está pasando por un riesgo o por muchos riesgos respecto de quien ha sido su agresor, ¿no? Que puede volver a agredirla, que la va a intimidar, que la va a presionar, que va a tomar represalias con los alimentos de sus hijos, ¿no? Con las visitas o con la tenencia. Por lo tanto, hay que también tomar medidas cautelares, hay que poder pedirlas, ¿no? Medidas cautelares. Tenemos derecho entonces a que nos proporcionen protección y medidas cautelares para que se resuelvan por mientras, aunque sea, los temas de los hijos, las hijas y también el patrimonio común. Luego, la vida social o sexual, por descontado, no es objeto de examen. Cuando yo denuncio una violación sexual, yo no estoy poniendo a disposición de las autoridades mi vida privada, ¿no? Es absolutamente impertinente para los efectos del otorgamiento de la medida de protección y de la sanción penal. No descalifica esa vida sexual, la vida social, cualquiera que sea, no descalifica ni a la víctima ni al testimonio. Esto es más bien producto del mito de la víctima ideal, la que tiene que demostrar que es intachable y que se merece la justicia. Todas nos merecemos la justicia independientemente del color de nuestra ropa interior y de nuestra vida social. Las agraviadas no tienen obligación de denunciar, ¿no? Pueden entonces no denunciar, estos delitos se persiguen de oficio, por lo tanto la fiscalía tiene que asumir el impulso procesal de estos casos. La víctima puede ser buscada para colaborar con el fiscal y se le tiene que proporcionar toda la protección necesaria, la confidencialidad y el acompañamiento psicológico para que no hayan mayores afectaciones más allá de lo que el propio delito ya causó en ella. Luego, los certificados de salud física, mental,
pueden ser proporcionados en principio por el Instituto de Medicina Legal, pero también por los centros de salud, por los centros de emergencia mujer, cuando no haya disponibilidad inmediata del servicio en medicina legal. Esto es cuanto yo tengo por compartir. Muchas gracias por su excelente ponencia, estimada Cintia. En nuestra tercera mesa tenemos como panelista a Joel Mío Mío con el tema rol de los hombres en la prevención de la violencia. Listo, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si es que se puede, si es que no, ojalá que no haya ningún problema porque suele fallar. A ver, ustedes me indican, por favor. Ahora sí, podemos visualizarla. A ver, lo voy a poner en modo presentación. Se ve bien, ¿verdad? Correctamente, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bien, ante todo, buenas noches ya. Agradecerles por la invitación a poder participar el día de hoy. Bien, el tema que me convoca aquí para poder hablarles y compartir un poco de también la experiencia un tanto personal es el rol de los hombres en la prevención de la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Sabemos que históricamente, como mencionaban las compañeras que me antecedieron, hemos sido los varones los que siempre hemos perpetuado violencia hacia las mujeres principalmente y grupos minoritarios como comunidades LGTB, niñas y adolescentes, pero también hacia otros varones, porque es la forma en la cual nos han educado, es la forma en la cual nos han presionado para que seamos, porque nos dan un conjunto de mandatos que, bueno, hablaremos posteriormente. Bien, para poder iniciar vamos a ver más o menos cuál es la situación actual en la que nos encontramos en cuanto al tema de violencia con respecto a los hombres, ¿no? Tenemos, según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hasta septiembre de este año, teníamos esta cifra, ¿no? Cerca de 39.277 casos de violencia contra el hombre y 141.764 casos de violencia contra la mujer. Entonces, es una cifra bastante amplia, bastante alarmante, en donde el 78% de víctimas en cuanto al tema de violencia o que han recibido apoyo a través de la línea 100, estos datos son de la línea 100, son principalmente mujeres, ¿no? Y en el caso de los hombres los podemos subdividir incluso más en lo que es población NNA, ¿no? Niños y adolescentes, que son las principales víctimas de violencia y no necesariamente hombres jóvenes o hombres adultos como sí lo son en el caso de las mujeres, ¿no? Ahora, con respecto a estos casos de violencia, ¿quiénes son los principales agresores? Porque esto es más que todo el tema de las víctimas, somos los varones, ¿no? Hay un 41%, en un 41% de los casos los agresores somos varones y solo en un 13% son las mujeres. Si bien es cierto, aquí también se muestra una estadística de que no se registran los datos de las personas que han sido agresores. Por la tendencia de los datos registrados podemos intuir que también se va a mantener esta relación, ¿no? Donde la gran mayoría de los agresores vamos a ser los varones, quienes perpetuamos la violencia contra los otros grupos poblacionales y también contra nosotros mismos. Ahora, con respecto al año pasado, podemos ver esta alarmante cifra, que es que para el mes de septiembre solamente se ha incrementado en un 157% los casos atendidos en la línea 100, ¿no? Estamos hablando de casos de violencia física, sexual, psicológica. Principalmente se reportan casos de violencia psicológica, pero son alarmantes las cifras que han subido, ¿no? De 9.624 a 24.744 llamadas y atenciones a través de la línea 100. Y esto tenemos que contextualizarlo en el espacio en el que estamos. No estamos viviendo una situación atípica, una situación de pandemia, donde al inicio de la pandemia, que es justo donde empieza a subir a partir de los meses de abril y mayo, muchas familias se vieron en la obligación de compartir el espacio habitacional, de compartir la casa, el departamento, el cuarto donde viven, durante más tiempo, ¿no? Habitualmente, basándonos en los roles que predominan todavía en nuestra sociedad, los varones eran los que salían a trabajar prácticamente todo el día, regresaban en la noche, pero ahora que han tenido que convivir dentro de estos ámbitos, varones, mujeres y niños y niñas, los casos de violencia han aumentado, ¿no? Con lo cual, no podríamos decir si se han aumentado o simplemente se han denunciado más, eso queda también para el análisis posterior, pero sí podemos ver que hay una mayor incidencia, al menos en cuanto a atenciones
en este caso específico solamente en la línea 100, ¿no? No estoy cogiendo datos del chat 100, que son ni otros espacios donde se puedan solicitar apoyo. Esto nos quiere decir algo muy interesante, ¿no? Que siempre somos los varones los que perpetuamos la violencia, siempre somos los que estamos constantemente agrediendo a otras personas. Y bueno, nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué los varones solemos... Disculpen, me dan un momento, por favor, que estoy teniendo hoy, ¿no? Esperamos unos minutos hasta que nuestro ponente tenga mejor conexión. Nuestro ponente regresará en unos minutos. Está configurando algunos temas de conexión. Agradeceremos puedan esperarnos en esta sala. Hola Lady, si no puedo seguir yo, en caso se demore mucho más. Sí, está bien Flavia. Estamos esperando, todavía no se logra conectar. Está bien. Ujú. Vamos a dar inicio a la cuarta mesa a cargo de Flavia Martínez con el tema Nuevas masculinidades y prevención de la violencia en las relaciones de parejas adolescentes. Muchas gracias, Flavia. Puedes iniciar. Gracias a todas y a todos. Bueno, Noelia, Cintia y también a Joel por estar acá. En mi caso, yo represento Sin Tabúes y voy a empezar a hablar sobre... ¿Se puede ver? Sí, podemos visualizarlo correctamente. Gracias, Flavia. Está bien. Bueno, mi nombre es Flavia Martínez, yo soy directora de Sin Tabúes y en estos momentos estoy representando al equipo, que de hecho está conformado por 30 estudiantes universitarias y universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, Sin Tabúes se fundó en el año 2016. Actualmente somos una organización en vías de constituirse como una asociación sin fines de lucro. Y de hecho, nuestro principal objetivo ha sido fomentar una sexualidad saludable, libre y responsable y prevenir casos de violencia de género en adolescentes. La sexualidad y la educación sexual integral, de la forma en la que la entendemos y siguiendo los lineamientos del Minedu, compone una dimensión biológica reproductiva que comprende todas las características físicas relacionadas a la expresión de nuestra sexualidad, pero también otras que no son muy difundidas, que es la socioafectiva, que implica nuestros vínculos afectivos y emocionales, y también la ético-moral, que abarca nuestros valores y normas personales, ambas relacionadas con la problemática de violencia de género actual que vivimos en nuestro país. Sin Tabúes desde el 2016 ha venido realizando diferentes talleres. En este caso, estos talleres han sido financiados en 3 oportunidades por la PUC, específicamente por la Dirección Académica de Responsabilidad Social, y nuestros talleres presenciales han sido en el 2016, 2017, 2018 y 2019, en el Colegio Manuel González Prada de Villa El Salvador y en el Colegio San Antonio de Padua de Jesús María,
siempre con el objetivo de cuestionarnos, reflexionar sobre nosotras y nosotros mismos, y también de esta forma poder prevenir problemáticas como la violencia de género, infecciones de transmisión sexual y embarazos adolescentes. En estos talleres presenciales, por ejemplo, hemos trabajado con estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria. Bueno, en razón del COVID, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva normalidad y es por ello que hemos iniciado los talleres Hablemos sin tabúes en tiempos de COVID-19. De esta forma, alcanzamos a desarrollar talleres en 3 colegios, en 4 secciones, de primero, segundo y tercero de secundaria, como los colegios del Nazareno, Perú, Canadá y San Antonio de Padua, en Los Olivos, San Martín de Porres y Jesús María. Los temas que hemos tocado están relacionados con el ciberbullying, la violencia de género, el consentimiento y también temas actuales que comprenden a la violencia como la explotación sexual, proposiciones sexuales a menores y también pornografía infantil. Bueno, en razón de los talleres que hemos tenido, nos contactaron otras organizaciones que trabajan con jóvenes que son un poco mayores a los que están en los colegios. Es así que desarrollamos el taller Ciencias sin Tabúes en Estudios Generales Ciencias con el Centro Federado de la Facultad y pudimos llegar a distintos estudiantes. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que teníamos acogida con este público y pudimos tocar diferentes temas como por ejemplo los estereotipos en la ingeniería, la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, el sexting seguro, entre otros. Y bueno, también pudimos trabajar con la Asociación Scouts del Perú, específicamente con el nodo Surco y actualmente estamos trabajando con el nodo de Ventanilla en Callao. Bueno, Sin Tabúes ha tenido un recorrido por distintas organizaciones juveniles, pero postulamos a un concurso que seguro lo habrán escuchado, que es la IATON, concurso para la prevención de la violencia contra la mujer, que fue el primer concurso de este tipo en el Perú. Participaron 150 grupos a nivel nacional y ganaron 3 grupos, entre ellos nosotras y nosotros, y el único grupo conformado por estudiantes universitarias y universitarios. Este concurso fue financiado y organizado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, CUNA, UTEC Ventures y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cuál fue nuestra propuesta? Desarrollar un proyecto de innovación tecnológica, pero dirigido a adolescentes jóvenes hombres entre 15 a 20 años. Y también esto está enfocado en la formación de nuevas masculinidades para la prevención de la violencia de género, específicamente en las relaciones de pareja. ¿Por qué hemos decidido cambiar el foco? Porque creemos que en la violencia no solamente tiene que haber un enfoque desde las mujeres, muchas veces se da una carga de responsabilidad mucho mayor y nos olvidamos de que también tenemos que trabajar con los hombres y específicamente con la juventud. Y como jóvenes nosotros hemos decidido hacer un cambio y poder hacer propuestas en relación a ello. En estas semanas de poder perfilar distintos programas, hemos hecho un perfil del usuario, donde hemos identificado a partir de entrevistas y encuestas distintos perfiles. El primero ha sido los perfiles de jóvenes de 15 a 17 años, que es un perfil explorador. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes que hemos entrevistado, que han nacido alrededor de 30, y en las encuestas que hemos hecho a más de 140 jóvenes de estas edades, han demostrado que son curiosos y que tienen expectativas por la educación sexual integral. Es decir, buscan información por sí mismos. Pero también cuestionan estos roles que se han marcado sobre hombres y mujeres. Y en ese sentido, nosotros estamos intentando concebir estas nuevas ideas para poder sacar de ello productos que puedan llevarnos a cuestionar cómo vivimos la masculinidad y también cómo esto se relaciona con la violencia en las relaciones de pareja. Los temas de interés principales son relacionados a lo sexual biológico, como cómo iniciarme sexualmente, qué precauciones tomar, el sexo, métodos anticonceptivos, eyaculación precoz y cambios físicos, pero lo que nosotros de Sin Tabúes buscamos es lo siguiente: relacionar estos temas que son desde el ámbito sexual biológico, pero enmarcarlos en temas que son de interés nacional y que también nos pueden llevar a algunas soluciones con respecto a la violencia de género. Por ejemplo, el consentimiento en las relaciones sexuales. Y bueno, hay otro perfil que hemos ubicado que son los precavidos, que son de 18 a 20 años, y estos jóvenes de 18 a 20 años toman decisiones responsables, o sea, buscan tomar decisiones responsables, y para eso quieren estar informados ya no solamente de qué es un método anticonceptivo, sino también cuáles son las ventajas y desventajas de ello, cuál es el costo y beneficio de usar estos métodos. Y los temas de interés ya están más relacionados con los temas de violencia de género,
como por ejemplo, cómo dar placer a la pareja y cómo llevar una relación sana. Es así que desde Sin Tabúes planteamos distintas preguntas en estos marcos para entender que una relación sana no solamente implica los temas del sexo, sino también implica cómo nos relacionamos con la otra persona y cómo nosotros podemos estar en esta relación de una manera saludable y no dependiente. Los temas principales que hemos visto acá son la efectividad y efectos de los métodos anticonceptivos, pero también cómo evitar una relación tóxica, cómo saber que nos encontramos en una, y también los mitos del amor romántico. Como ya lo había explicado Noelia, hay distintos mitos y nosotros lo que hemos identificado han sido dos principalmente en estos jóvenes a los que hemos podido entrevistar, que es el mito de la media naranja y también de que el amor todo lo puede. Incluso en nuestras redes sociales hemos recibido comentarios de ¿por qué el amor no todo lo puede? O yo creo que estoy predestinado a estar con alguien, y no es así. Y bueno, también hay una preocupación por la eyaculación precoz, ¿no? Y cómo esto incluso puede generar en una pareja problemas para su estabilidad y cómo la falta de comunicación puede hacer que también entremos en relaciones violentas y de dependencia. Bueno, a partir de esta investigación hemos realizado distintos productos. De hecho, en nuestras redes sociales como Instagram, donde nos pueden seguir como @hablemos.sintabúes, hemos sacado distintos productos que se enmarcan en las masculinidades y cómo de esta manera podemos llegar a prevenir la violencia en las relaciones de pareja. Voy a presentar algunos de los productos que hemos sacado. Uno ha sido el mito de los celos, en cómo, por ejemplo, se suele cuestionar de por qué no me respondes, qué estás haciendo, por qué no hablas conmigo, y cómo ahora intentamos instaurar una masculinidad que se cuestione ello. ¿Por qué tengo que estar en todo momento sabiendo qué hace mi pareja? ¿Por qué no puede ser libre como yo lo soy? ¿Por qué yo no puedo sentirme seguro de mí mismo y de esta manera confiar con la persona en la que estoy, ¿no? Y si en caso no hay confianza, terminar esa relación por el bien de ambas personas. Y bueno, también hemos, como ya les había explicado, detectado de que uno de los temas de mayor interés son el uso de métodos anticonceptivos, pero no nos hemos quedado ahí, sino hemos involucrado en este uso, por ejemplo, del condón, temas como el consentimiento. Lo importante que es el tener el consentimiento para las relaciones sexuales. Y si este no existe, estamos ante casos de violencia sexual. Y también una de las cosas que hemos identificado que es peligrosa y que finalmente puede llevar a casos de acoso y más adelante, aunque suene crudo, feminicidios, es el tema de la friendzone, ¿no? ¿Por qué no me hace caso? Insistir, hablar todo el día, creer que si me sonrío es porque quiere estar conmigo, si es mi amiga tiene que estar conmigo, y no es así. Entonces nosotros lo que hacemos es subir este contenido a partir de memes, videos súper cortos de menos de 1 minuto, y de esta forma intentar crear esa curiosidad en los usuarios que hemos identificado para que puedan sentirse identificados con nuestras causas, ¿no? Y bueno, también hemos sacado un manual de supervivencia del soldado caído y hemos explicado que en verdad no hay soldado caído si es que nunca hubo una guerra, si es que solamente tú sentiste eso y la otra persona no te correspondió. Y bueno, no solamente nos hemos quedado ahí, sino que ahora tenemos un live chat al que invito a todas las personas que están presentes, que es un live chat que se llama Dilo sin paltas. ¿En qué consiste? Es un chat virtual, gratuito, anónimo, donde un joven entre aproximadamente 15 a 25 años, que son las dudas que hemos recibido, pueden preguntar sobre temas de sexualidad, métodos anticonceptivos, relaciones de pareja, etc. Atendemos de lunes a viernes y domingos de 3 a 10 de la noche y también sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ya tenemos mapeadas varias preguntas, pero algunas que no sabemos las derivamos con sexólogos y psicólogos especializados de la PUC que nos están apoyando en esta cruzada por la educación sexual integral y la prevención de la violencia contra la mujer. Y bueno, los resultados que hemos tenido es que en estos 5 días de iniciados el live chat hemos tenido 66 personas, usuarios entre 14 y 25 años, que se han acercado a consultar distintas dudas, como por ejemplo, ¿cómo sé que mi pareja está siendo violenta conmigo? ¿Por qué mi enamorado no me deja subir tales fotos? O también de parte de los chicos, mi enamorada me dice esto, ¿está bien, está mal? ¿Cómo me protejo? En esta relación hubo o no consentimiento, me siento mal, entre otras problemáticas que hemos podido resolver con éxito. Y bueno, actualmente estamos en distintas redes sociales, así que los invito a seguirnos. Estamos en Facebook como Sin Tabúes, estamos en Instagram como @hablemos.sintabúes,
Ahí van a poder encontrar distinto material. Incluso también ahí está nuestro link de live chat, donde pueden entrar de forma gratuita, y también estamos en LinkedIn. También quería invitarlas e invitarlos a participar en un evento que vamos a tener muy importante, donde va a estar el Banco Mundial, el BID, UTEC Ventures, CUNAN y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el Demo Day, que va a ser transmitido en vivo por UTEC Ventures y por CUNAN, de 8:30 a 9:30 de la mañana este martes. Entonces invitamos a todas las y los jóvenes y también personas interesadas a sumarse a esta cruzada por la educación sexual integral y sobre todo por la prevención de la violencia contra la mujer. Creemos que como jóvenes, nosotras y nosotros podemos hacer los cambios que tanto ansiamos y que tanto nos duelen en nuestra sociedad, y no es necesario esperar a ser grandes, mucho más grandes, para poder hacerlo. Gracias. Muchas gracias por tu participación, estimada Flavia. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La primera pregunta planteada por nuestros asistentes está dirigida para Noelia Ramírez. La pregunta es, ¿de qué manera los mitos del amor romántico se dan en la población LGTBIQ+? ¿Se han realizado investigaciones? Tiene el uso de la palabra, estimada Noelia. Gracias. En realidad ha sido un poco lo que he mencionado al final de mi participación. Nosotros estamos haciendo en este proyecto de investigación que estamos desarrollando ahora, quisimos incluir a población LGBTIQ+, porque efectivamente había muy poca información y toda se quedaba a un nivel teórico, muy exploratorio, y en algunas incluso se replicaba o se traían conclusiones a partir de datos con parejas heterosexuales. Entonces, en la necesidad de generar un conocimiento que sea específico para estas parejas que no cumplen precisamente con esos mitos que he estado mencionando de la heterosexualidad y de estas cuestiones, fue que pensamos que sería algo interesante incluirlo. Y como he mencionado, o sea, nuestros resultados preliminares lo que están mostrando, porque estamos ahora analizando, o sea, tenemos bastante información y la estamos analizando, es que lamentablemente se replican los mitos del amor romántico, algunos de los que he mencionado, o sea, se replican porque, como también comenté, o sea, no hemos mostrado otro modelo de pareja, o sea, no lo hemos mostrado y estamos socializados, socializadas, socializadas en estas estructuras patriarcales, machistas, que bueno, ponen la superioridad del hombre por encima de la mujer y por encima de personas que pertenecen a estos colectivos, y eso es lo que estamos encontrando ahora mismo a un nivel preliminar. O sea, no sé si los datos van a cambiar conforme sigamos avanzando, me temo que quizá no tanto, y por eso es tan importante el educar y el visibilizar estos mitos, el tener espacios de este tipo, bueno, pues para que realmente aprendamos todas, todos y todas otras formas de relacionarnos entre nosotras, nosotros y nosotras. Muchas gracias, estimada Noelia. La segunda pregunta está dirigida para Cintia Silva. La pregunta dice, un gran problema de la regulación del delito de feminicidio es el plano teórico, sobre la explicación de la violencia de género distinta a la de la ley, siendo difícil atribuir presunciones basadas en presunciones machistas. El artículo 108 del Código Penal explica varios supuestos. ¿Qué opinión tiene al respecto? A ver, si puedo entender la pregunta, tiene que ver con la base teórica y la base normativa, digamos la brecha que pueda haber entre una y otra. Creo que ya hay un consenso sólido, jurídicamente hablando, cuando se trata de feminicidio. Cuando hablamos de feminicidio, no podemos quedarnos en la acreditación probatoria de la muerte, ¿no? Hay un adicional que hay que probar, que tiene que ver con el móvil discriminatorio llamado como elemento del tipo penal, como elemento del delito, llamado la condición de tal. Ahí está el elemento diferenciador entre lo que puede ser un homicidio, lo que puede ser un parricidio incluso, y lo que es el feminicidio. ¿Qué quiere decir la condición de tal? ¿O cómo podemos cubrir ese elemento probatorio cuando estamos frente a un caso de feminicidio que cubre
el elemento de la condición de tal, cuando la muerte ha sido producida por el incumplimiento de un mandato social de género, como cual, por ejemplo, los que se han mencionado como parte de la manifestación de amor romántico, ¿no? La mujer tiene que estar sometida a los mandatos o a la voluntad de su pareja, de lo contrario, pues puede haber consecuencia en violencia y hasta la muerte, ¿no? Cuando una mujer se niega ya con una persona que no es su pareja, ¿no? Sino que se niega a una relación de pareja, a iniciar una relación de pareja. Se supone entonces también es como un mito el amor romántico, que uno, si insiste, muestra más ese amor, ¿no? Pero también mencionaron lo del mito del soldado caído, ¿no? Como si hubiera una guerra detrás, y efectivamente eso es algo que se reproduce en la expectativa no satisfecha, no cubierta de un hombre que pretende una relación con una mujer, ¿no? Y esto no sucede, no llega a suceder. Y aquí hablamos, como he mencionado, en los términos más amplios de mujer y de hombre, ¿no? Son quienes reproducen, quienes representan el género masculino o femenino. Entonces, ¿cuál es o sea, si evidentemente hay resistencias entre quienes aplican las normas y quienes y lo que realmente dicen las mismas, lo que dicen las normas, ¿no? Sí, efectivamente, hay resistencias en cuanto a la aplicación, pero ya es indudable que cuando tenemos un delito género específico, como lo es el feminicidio, y además ya no solo el feminicidio, sino toda la serie de delitos que decantan o que se han derivado del feminicidio, ¿no? Como son las lesiones graves, las lesiones leves, las agresiones contra la mujer. En todos los casos va a ser por su condición de tal, y siempre la condición de tal va a querer decir que hay detrás un incumplimiento de estereotipo de género, de mandato social de género, que ha sido incumplido. ¿Por parte de quién? Por la parte a quien se le atribuye, ¿no? Estos mandatos de género femenino, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego también me preguntan sobre las circunstancias o contextos en los que se produce el feminicidio y los otros delitos contra la mujer por su condición de tal. Estos son, como se ha dicho, la violencia familiar, y dentro de violencia familiar cabrá los casos de violencia en relación de pareja, que son muy frecuentes, ¿no? O relación de expareja, también son muy frecuentes. Otro caso de feminicidio que es frecuente y que la propia Defensoría del Pueblo muestra en sus estudios es el de la expareja que pretende regresar, ¿no? Con quien luego termina matando o atacando, y pues hay allí un contexto de violencia familiar, ¿no? Pero la violencia se produce contra la mujer por su condición de tal. O sea, tienen que sumarse estos dos elementos, tanto la condición de tal como incumplimiento de el mandato social de género y el contexto de violencia familiar. El incumplimiento como mandato social de género, el incumplimiento, de este mandato social de género y el acoso sexual o el hostigamiento o la coacción que dice el inciso 2 del 108b. Luego también tiene que producirse ese incumplimiento del mandato social de género en el marco de relaciones de subordinación, poder, autoridad. Finalmente, el cuarto supuesto es el de que se produzca esta muerte, ¿no? O estas lesiones o estas agresiones en un contexto de discriminación y contra una mujer por su condición de tal, por lo tanto, en una situación de incumplimiento, frente al incumplimiento del mandato social de género. Como hemos dicho, esto es la negativa por ejemplo, no son los únicos supuestos, pero sí puede ser la negativa a entablar una relación de pareja, a sostener una relación sexual, a regresar con la persona que fue mi pareja, ¿no? Y distintas expectativas que se puede tener
que no solamente se esperan de manera individual, sino que se esperan de esa persona porque así son las mujeres, porque eso es lo que les corresponde a las mujeres, ¿no? Y entonces la violencia se utiliza como un mecanismo para castigar o disciplinar lo que termina siendo el ejercicio de la autonomía de la mujer que puede actuar fuera de esos estereotipos de género. Muchas gracias por su respuesta, estimada Cintia. Tenemos una tercera pregunta para Flavia Martínez. La pregunta es, ¿cómo Sin Tabúes llega a los jóvenes en tiempos de pandemia? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, la forma en la que llegamos ahorita es a través de nuestros talleres virtuales, que son vía Zoom y Google Meet, dependiendo de la comunidad con la que trabajemos. También estamos en Instagram, acabo de pasar nuestro link, y en Facebook, y también por el chat live de Dilo Sin Paltas. Actualmente también estamos contactándonos y ya hemos hecho alianzas con universidades de otras regiones del Perú, como Ancash, Piura, Cusco, y también estamos en contacto con el Callao. Y en realidad sabemos que igual es una limitación el COVID y la pandemia que estamos viviendo ahorita, que nos afecta a todas y a todos de distinta forma, pero creemos que es necesario seguir difundiendo la educación sexual integral. Entonces, de esa manera es en la que llegamos, pero si ustedes conocen a algún colectiva o colectivo que quiera involucrarse, nos pueden escribir directamente a nuestras redes sociales, contestamos todos los mensajes. Y también vi que decían cómo formar parte de Sin Tabúes. Bueno, vamos a hacer convocatoria a fin de este año, así que síganos por nuestras redes para que ahí puedan enterarse más, y si conocen otras personas que están pasando por algún problema de relación de pareja o temas de sexualidad o prevenir algún tipo de caso, pueden acercarse al chat live y les vamos a contestar con mucho gusto. Muchas gracias, Flavia. Retomamos conexión con Joel Mío Mío, quien continuará con la ponencia Rol de los hombres en la prevención de la violencia. Hola, ¿me logran escuchar bien? Hola, Joel, sí. Ya, ahora el problema. A ver, voy a conectar nuevamente. Hola. Sí, podemos utilizar la PPT. Ya, ahora sí, se ve. Sí, podemos utilizarlo correctamente. Listo. Bien, gracias. Bien, como les seguía comentando, básicamente me había quedado en este punto, que era para poder... Porque es que los varones podemos ser constantemente las personas, ¿no? Sociedades que a nosotros nos hacen llegar a nuestras vidas desde que nacemos, y obviamente van a regular todas nuestras formas de actuar y de sentir, ¿no? Entendemos las normas sociales como un conjunto de creencias que van a tratar de moldear lo que deberíamos y lo que no deberíamos hacer nosotros como hombres, ¿no? La idea es que a partir de estas normas sociales que son implícitas, que no es algo que está en un mandato, no es algo que está escrito en algún lugar y que vamos a decir cómo es que sí deberíamos actuar como hombres y cómo no deberíamos actuar, ¿no? Ahora, estos a través de distintos medios, como son la familia, y que compartamos, ¿no? No solamente trabajarlo con jóvenes, sino con todo el entorno, porque imaginemos un niño que está en una familia que básicamente no tiene estos estereotipos, o que trata de minimizar todos estos estereotipos de género con respecto a los varones. Sale a otros espacios como es la escuela, donde de repente los otros compañeros, los pares, no están sensibilizados con estos temas, y igualmente el niño va a empezar a tener estos mandatos, va a tratar de encajar en estos espacios, sale a su comunidad y va a ver los mismos estereotipos, ve los medios de comunicación y va a ver los mismos mandatos. Finalmente,
la familia, si bien es cierto, se vuelve un factor bastante protector, tenemos muchos factores de riesgo al lado en los cuales van a seguir perpetuándose estas normas sociales para los varones, ¿no? Entonces, son estas normas sociales las que básicamente nos invitan a nosotros los varones a que hagamos violencia, porque muchas de estas normas se ven con el tema de algunos mitos relacionados a cómo deberíamos comportarnos. Creo que el más clásico, y voy a mencionarlo rápidamente para no alargarme mucho, es el mito del no llorar, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres no tienen por qué mostrar lágrimas ante otras personas. Eso es lo último, ¿no? O sea, si vas a llorar, lloras para ti. Y si vas a llorar públicamente es cuando tu equipo de fútbol ganó un partido, cuando Perú fue al Mundial o alguna situación aceptable para que un hombre pueda expresar esa emoción hacia las otras personas, ¿no? Este mandato es algo que escuchamos en muchos lados, ¿no? Desde que son niños, yo he podido observar, al menos por aquí por mi lado, niños cuando salen a jugar partidos empiezan a decir, oye, no seas niñita, o cuando se golpean empiezan a decirle, ya va a llorar, de forma que evitan que el niño pueda expresar esa emoción, ese sentimiento que está pensando. Y no son niños de 8, 10 años, son niños de 4, 5 años, 3 años que ya han interiorizado estas ideas porque ya se los han dicho en casa, ya se los han dicho los tíos, los papás, los amigos, los vecinos y todos los espacios en los cuales ellos confluyen, ¿no? Ahí es donde ellos van a interiorizando todos estos mandatos que van muchos más y otros van a afectar directamente a las relaciones de pareja. Por ejemplo, a partir de mis labores como promotor en una municipalidad, salíamos a hacer empadronamientos y cada vez que preguntábamos quién es el jefe de hogar o jefa de hogar, siempre era el varón. Y ese es otro de los mandatos que tenemos o que hemos entendido como válidos, ¿no? El varón siempre es el que manda en la casa. Lo vemos en las películas, no sé, en las series, donde si el papá se muere o el papá se tiene que ir, tiene a la mamá, a la hija mayor, pero tiene un niñito de 5 años a quien le dice, ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú eres el que tiene que cuidar a todas estas personas, ahora tú eres el responsable de esto, y no se lo da a otra persona con la capacidad para asumir esa responsabilidad, ¿no? Si no se lo da al niño, ¿por qué? Porque es varón y supuestamente él es el que a futuro tiene que ser el que manda en su casa, tiene que ser el que pone las reglas, el que decide, el que tiene la última palabra en las decisiones que se vayan a tomar, ¿no? Entonces, este conjunto de mandatos va a generar todo un ciclo de violencia después en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque yo inicio una relación con mi pareja y como ya he visto este espacio de que mi papá siempre es el que manda, llevo ese modelo a mi relación, ¿no? Ahora yo, Joel, tengo una pareja, ahora yo soy el que mando, ¿no? Yo controlo a mi pareja, cómo se viste, con quién sale, a dónde va, qué hace en las noches, con quién chatea, con quién estudia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he asumido que todo este modelo que me han enseñado como válido, lo quiero llevar a este otro espacio que estoy empezando a generar, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante en claro cuáles son estos mandatos, estas normas sociales, que son muchísimas. Un ejercicio bastante bueno es empezar a explorar cómo hemos aprendido a ser hombres y qué mandatos les estamos dando a los hombres, ¿no? En el caso de los varones, un momento de reflexión bastante largo de entender cómo es que nos han criado, cuáles han sido los procesos, cuáles han sido los mandatos y para todas las personas en general, cuáles son los mandatos que les estamos dando a las personas por su sexo, ¿no? ¿Qué mandatos le estamos dando a los niños? ¿Qué mandatos les estamos dando a las niñas, niñas, etcétera? Entonces, a partir de esto tenemos la situación ya problemática en la cual nos encontramos, en la cual los varones somos agresores y tratamos de entender un poquito por qué. Y la pregunta es la siguiente, no me deja pasar la diapositiva, creo. Ya, esta. ¿Cuál es el rol de los varones en la prevención de la violencia? Yo he colocado aquí algunos procesos que de repente a mí en lo personal me han servido, pero que no necesariamente son la receta mágica para que podamos prevenir violencia. Cada persona va a tener que encontrar también su lugar, su forma, porque es parte de cada quien, es un proceso personal bastante subjetivo que se tiene que llegar. El primer término, la primera cuestión es, valga la redundancia, cuestionarnos, ¿no? Empezar por reflexionar e identificar cómo es la forma en la cual a nosotros nos han criado, cuáles han sido los mandatos sociales y por qué somos violentos, ¿no? Tratar de responder esa gran pregunta, ¿por qué somos violentos en los espacios en los cuales hayamos tratado de estar, ¿no?
Y vale, aquí es bueno revisar cuáles son los tipos de violencia también de manera rápida: violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia económica. Porque al momento de identificar violencia muchas veces solamente se centra en la parte física, ¿no? Y se preguntan, yo nunca le he golpeado a mi pareja, ¿no? Yo nunca he golpeado a mi mamá, yo nunca he golpeado a mi hermana, yo nunca le he pateado a nadie. Pero de repente tú, asumiéndote en el rol de hermano mayor, le prohíbo a mi pareja, a mi hermana, perdón, que salga con tal chico porque a mí no me agrada. Le prohíbo que salga vestida de esta forma. A mi pareja le reviso el celular, la manipulo para que no salga con sus amigos y solo comparta tiempo conmigo. Entonces, esos tipos de violencia que son un poco más invisibilizados y normalizados, empezar por verlos y reconocerlos como tal, y reconocer cuando nosotros los hemos realizado con las personas en nuestro entorno, ¿no? Y después va a venir el por qué. Ah, es porque mi papá hacía esto, entonces yo aprendí de ahí. Ah, porque mis compañeros me decían, ¿cómo vas a dejar que ella salga vestida de esa forma? Te puede engañar. Ah, entonces fue por esto, ¿no? Entonces, ver todos esos mandatos que nos han empezado a meter y cómo es que nosotros los vamos a pasar a una segunda parte, que es el de desaprender, ¿no? Todos los mandatos sociales son aprendidos. Nosotros no somos violentos por naturaleza, no es una cuestión biológica, no es que porque los varones tenemos más masa muscular que las mujeres, por ende somos más violentos, o Diosito me creó así, tú como varón tienes que ser violento. No, no es eso, ¿no? Todos los mandatos sociales son aprendidos y por lo tanto se pueden desaprender y reaprender, ¿no? Estas formas que nos han enseñado de ser hombres. Podemos empezar por identificar cuáles han sido nuestras violencias y luego preguntarnos cómo podemos dejar de hacerlo, ¿no? Porque eso es algo bastante importante, ¿no? ¿En qué momento también nos damos cuenta de que necesitamos desaprender estas cuestiones? Vale muy bien con las iniciativas que tienen, por ejemplo, este espacio de Sin Tabúes, de poder llevar estos temas a adolescentes, ¿no? Y es algo bastante bueno. Yo también lo estamos realizando en un trabajo que realizo ya, mis labores personales, que vamos a espacios como colegios donde niños y adolescentes pueden recibir esta educación. Y para mí, por ejemplo, es muy gratificante, compartiendo un poquito, cuando un niño de 13 años con el que estamos llevando también este proceso de reeducar, te dice que ha captado todas estas ideas, empieza a cuestionar todos estos mandatos sociales, pero es porque de repente ellos tienen la oportunidad de que les podamos brindar estos espacios. Ahora, ¿qué pasa con las personas como nosotros que no tuvimos estos espacios, ¿no? O de repente sí, como los que están ahora presentes aquí? Muchas veces empezamos este proceso de repente porque nos damos cuenta que nuestras formas de control o nuestras formas de ser hombres no nos han funcionado, ¿no? Cuando mi pareja me terminó, a pesar de que yo le revisaba el celular, a pesar de que yo la controlaba, más no poder, la manipulaba, más no poder, pero aún así falló, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionar, si yo hice todo lo que supuestamente un hombre tenía que hacer, ¿por qué esto no funcionó, ¿no? Puede ser que de repente ahí te diste cuenta de que, oye, esto que estaba haciendo no estaba tan bien que digamos, ¿no? O sea, no sirve porque en realidad le estaba haciendo daño. Entonces, parte de ahí, o de repente porque empezamos a ver en los medios que este tema de la violencia contra la mujer y a las integrantes del grupo familiar se vuelve cada vez más mediático y nos hace ruido un poco también, ¿no? Nos hace pensar de repente, oye, yo también podría algún día ser una persona agresora, yo también he estado haciendo esto, de repente nos invita a cuestionarnos, sea cual sea la forma en la cual nos invite a revisarnos, a reflexionarnos, es válida para que empecemos este proceso de desaprender. Ahora, importante recalcar que no es un proceso sencillo, ¿no? Volver a recordar momentos en los cuales hemos ejercido violencia puede ser un proceso bastante fuerte para algunas personas, ¿no? Posiblemente para la mayoría, porque tenemos que volver a vivir esa experiencia en el recuerdo, volver a sentir, de repente, empezar a sentir algo que no habíamos sentido en ese momento, que es la culpa, ¿no? Yo lo hice y en ese momento me sentí bien porque sentía que era un macho, era un varón, pero ahora que lo vuelvo a repensar, oye, sí, dañé a esta persona, perdí cosas, perdí oportunidades, perdí espacios, perdí amigos, amigas, parejas, etcétera, por cuestiones que yo era violento. Entonces, no es un proceso sencillo, no es a corto plazo. Escuchaba a un compañero justo antes de poder participar en esto que mencionaba que le tomó aproximadamente, que está en un proceso de casi 11 años pensándose y repensándose y que todavía no se siente en la capacidad de decir, oye, ya estoy, ¿no? Porque cada vez va encontrando más cosas a nivel personal
en las cuales lo invitan a seguir cuestionándose y a seguir reflexionando sus mandatos sociales, toda su masculinidad, ¿no? Entonces, no crean que es un proceso sencillo de corto plazo o que me voy a un taller relacionado a masculinidades que dura un mes, me dan mi certificado y salgo como ya, yo soy el varón deconstruido, ya estoy, ya. No, no es así, es un proceso constante que tenemos que asumirlo y tenemos que asumirlo bastante en lo personal, porque lo último tendría que ser comprometernos en lo que es la prevención de la violencia, ¿no? La prevención de la violencia es una responsabilidad política de los hombres debido a que siempre hemos sido los perpetuadores de violencia y eso hay que tenerlo bien en claro. Podemos decir muchas cosas, oye, pero yo no he sido violento, sí, pero básicamente somos los varones como grupo los que siempre hemos ejercido los cargos de poder, siempre hemos ejercido la opresión hacia otros grupos, principalmente hacia las mujeres, ¿no? Entonces, es bastante de recalcar esto último, que lo personal también es político, ¿no? No solamente es participar o comprometernos en lo súper visible, ¿no? Me invitan a este webinar, asisto, mírame, estoy tratando de cambiar. Ya, estás aquí tratando de cambiar, pero ¿qué pasa en tus espacios más íntimos? ¿Qué pasa en tus espacios donde compartes con personas que de repente no están nada sensibilizadas en el tema, pero tú estás ahí? ¿Qué pasa cuando salgo a pichanguear con mis patas y uno empieza a silbar a una chica que está pasando por ahí? ¿Qué hago? ¿No? Me quedo callado, también lo hago, me río, o le trato de poner un pare, ¿no? O otro ejemplo, en mi grupo de WhatsApp, un compañero envía una foto de una chica de espaldas y haciendo burla, diciendo, miren, esto está acá, estoy disfrutando de esto, y tú ¿qué haces en ese momento, no? Lo dices, oye, eso está mal, o simplemente te ríes, simplemente no haces nada, lo ignoras. ¿Qué hacemos también en esos ámbitos más privados donde nadie nos ve, ¿no? Porque fácil es decir, oye, mira, estoy aquí dando una charla, estoy comprometido con la igualdad de género, estoy comprometido en la eliminación de la violencia. ¿Y qué pasa cuando personas que conoces bastante cercanas hacen actos violentos? ¿Qué hacemos nosotros, no? Escuchaba en la ponencia anterior también bastante el hecho de que algunas personas no reaccionan nada ante casos de violencia bastante graves, y también me ha tocado experimentarlo dentro de mi ámbito familiar, donde mis padres mencionaban relaciones de pareja de otras personas y decían, oye, ¿cómo se han acostumbrado a vivir así, ¿no? A vivir peleándose, golpeándose, el señor la golpea a ella, pero ya se acostumbraron, así viven, esa es su forma de tener su relación, y nosotros lo creemos como que ya súper normal, ¿no? Y tú dices, sí, de repente así ya se acostumbraron, pero ahora nos damos cuenta de que no, también podemos hacer algo ahí, tenemos líneas de atención en las cuales podemos denunciar de manera anónima, podemos hacer algo, y cómo nosotros asumimos ese compromiso para lo que es la prevención de violencia, porque finalmente todo este tema trae beneficios, ¿no? Trae beneficios para varones, para mujeres, los menciono rápidamente, aquí hay algunos. Por ejemplo, un desarrollo integral y una mayor autorrealización en el caso de los varones. A los varones siempre nos han educado para suprimir emociones, siempre nos han educado para ser violentos, para pelearnos, para que cuando un compañero en el colegio me hace algo, yo lo primero que voy es le digo, te espero a la salida para poder golpearnos, y no voy a acusarlo al director, al profesor, a quien corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es de hombres. Entonces, se pone en riesgo nuestra vida muchas veces. El manejar, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol es algo que suelen hacer mucho los varones. ¿Por qué? Por demostrar que sí pueden, por demostrar que son hombres, que puedo tomar y puedo manejar, ¿no? Entonces, generar el desarrollo de emociones, una mejor comunicación. ¿Cuántos de nosotros de repente en algunas veces nos hemos sentido hasta el queso, hasta el piso, horriblemente mal? Y no lo decimos, nos lo guardamos para nosotros, ¿no? Nos vamos a nuestro cuarto, de repente ahí algunos se desahogan, otros ni siquiera se permiten eso, porque es como que no es necesario que alguien me vea para yo no llorar, ¿no? Es como que yo solito me reprimo, eres hombre, no tienes que llorar, no tienes que llorar, y no hay necesidad de que alguien más me vea para que yo siga haciendo frente a esos mandatos que me han estado imponiendo, ¿no? Bueno, estos son algunos. También no solamente es para nosotros, también es obviamente para los otros grupos, como es en el caso de las mujeres. Van a tener mayores oportunidades en cuanto a salud, mejor salud emocional, sexual y reproductiva, porque disminuirían los casos de violencia, van a poder ocupar mejores espacios de poder en el tema de paridad y alternancia, que fue una propuesta que al final la aceptaron, pero no creo que muchos partidos la quieran cumplir.
van a ocupar espacios laborales sin discriminación y hostigamiento también, ¿no? El hecho de ser el jefe, de que los varones siempre tengamos los altos cargos, también nos ha colocado en una situación de agresión hacia mujeres que son subordinadas en cuanto a los rangos en las empresas, en las instituciones, ¿no? Lo cual ha generado muchísimos casos de violencia. Mejor comunicación con las parejas y otros hombres también, porque pueden mantener relaciones con otras personas, relaciones sociales, relaciones de amistad, sin riesgo, sin temor a que se entera mi pareja y me va a venir a reclamar de por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo lo otro, ¿no? Entonces hay un conjunto de beneficios y ese es el rol que nos debería corresponder a nosotros los varones. Cuestionarnos, tratar de reaprender, de reeducarnos y comprometernos bastante con el tema de lograr una equidad y una igualdad en cuanto a lo que corresponde a varones y mujeres, porque al final esta lucha es de todos y de todas y de todes, ¿no? No es solamente de las mujeres. Si bien es cierto, las mujeres toman la bandera, es su espacio, nosotros los varones tenemos que también poner de nuestra parte porque no tenemos que esperar que nos vengan a educar a nosotros. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que asumirnos y decir, ya está bien, me toca hacer mi parte, me toca reeducarme, me toca cambiar todas esas ideas que tienen siglos de siglos entrando en nosotros, pero que de alguna forma u otra sí las podemos cambiar, ¿no? Quería cerrar un poquito, eso sería todo. Básicamente en cuanto a este trabajo de parte de nuestra organización Masculinidades UNFB, venimos tratando de propiciar estos espacios con cosas muy pequeñas para poder invitar a otros varones a participar. Uno de ellos, por ejemplo, es esta actividad que vamos a tener este domingo y el próximo domingo. De aquí les puedo estar pasando el enlace por el chat, que vamos a hablar también sobre, es un taller, algo más vivencial, algo más práctico, no tanto como una charla como ahorita, en el cual también podamos pensar un poquito, reflexionar acerca de cuáles han sido estos mandatos, estereotipos y roles que nos han hecho asumir toda esta sociedad machista y patriarcal y que finalmente está de repente afectando nuestras relaciones de pareja. Y bueno, eso sería todo. Ahí les dejo los datos de la organización. Nos pueden encontrar en Facebook como Masculinidades UNFB. Igualmente ahí está el correo para cualquier consulta que quieran realizarnos, cualquier cosita por ahí nos pueden escribir. Muchas gracias y de verdad mil disculpas por el problema anteriormente presentado. Muchas gracias, Joel, por tu excelente ponencia. Habiendo concluido con las exposiciones, agradecemos a los ponentes por su participación. Desde Siembra y Sin Tabúes, les agradecemos nuevamente por su asistencia, dando por concluido este webinar. Asimismo, los invitamos a seguirnos para más novedades en nuestro Facebook como Siembra y Sin Tabúes. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.